Respira hondo, despierta ya, la verdad se alza, no callará. Con voz del pueblo, sin miedo al dolor, levantamos el grito, buscando el honor. Ábrele al oxígeno, México, respira libre, la lucha es tu voz. Con fuerza y fuego no paramos jamás, con verdad y pasión, el cambio vendrá. El día de hoy, Rubén Rocha Moya anunció que retomaba el cargo de gobernador de Sinaloa después de 112 días de licencia temporal. El mismo día de hoy llegó a México Fernando Farías Laguna, el excontraalmirante acusado de encabezar una red de huachicol tras una entrega que fue facilitada con la intervención de la DEA y del FBI desde Argentina. Y todo esto está ocurriendo apenas 2 días después de que Omar García Harfuch fuera elogiado en Buenos Aires por el director de la DEA como socio de confianza y buen amigo de Estados Unidos. Todos estos hechos, sumados a los operativos que hemos visto últimamente de decomiso de fentanilo con intercambio de información con el vecino del norte, nos generan la impresión de que el gobierno de Claudia Sheinbaum claudicó ante Washington. Ya lo habíamos dicho antes y ahorita lo estamos confirmando. La coincidencia temporal es demasiado objetiva. Sin embargo, presentarla como un arreglo bilateral, pues no tenemos las pruebas. Lo que realmente revela es el cinismo de la estructura de un régimen como el de la Cuarta Transformación, que dice que no va a mentir, no robar y no traicionar, pero que está protegiendo a sus aliados, que acaba con las investigaciones, las esconde, las olvida y que después abandona a las víctimas de la violencia. Porque el regreso de Rocha Moya no solamente es un acto administrativo, es una confirmación de que con la Cuarta Transformación la impunidad sigue siendo política de Estado. Y el recibimiento que enfrentó al llegar al Palacio de Gobierno lo deja todavía más claro, porque fue confrontado por grupos de madres buscadoras que le reclamaron la vergüenza de las comisiones de búsqueda, la indiferencia ante los miles de desaparecidos. Y todos estos hechos, el teatro de limpiarle la frente, pues nos dicen que hay algo. ¿Qué cosa? No lo podemos saber todavía. Sin embargo, Rocha Moya solicitó licencia el día 1 de mayo, después de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos lo acusara junto con otros funcionarios, el senador Enrique Insunza, de tener nexos con los Chapitos. Dicen las autoridades estadounidenses que hay un esquema de protección a cambio de sobornos. El señor fue y se presentó ante la Fiscalía General de la República, renunció a su fuero y después de 112 días la Fiscalía, que está controlada por el mismo sistema que él defiende, declaró que no hay elementos mínimos de prueba conforme al derecho mexicano. El 21 de agosto publicó un mensaje, hoy en la mañana, que afirmaba regresar con la frente limpia y en alto, calificando todas las acusaciones de falsas, de políticas, de injerencistas, de que es la ultraderecha nacional y la ultraderecha extranjera los que lo están agrediendo. Un discurso que realmente es una burla, porque la Fiscalía General de la República no absolvió a Rocha Moya con una investigación que fuera exhaustiva y menos transparente. Simplemente no judicializó la petición que hubo de detención con fines de extradición. Los expedientes han sido reservados por años por cuestiones de seguridad nacional. Entonces, la opacidad del caso es total. ¿Qué fue lo que investigaron realmente? ¿Qué elementos envió a Estados Unidos? ¿Por qué los consideraron insuficientes? La verdad es que nadie lo sabe con precisión, porque el gobierno de la Cuarta Transformación convirtió esta falta de transparencia en un método. Y Rocha Moya no está regresando limpio, está regresando protegido por un aparato para el que la lealtad es todo, incluso más que la verdad. La llegada de este señor al Palacio de Gobierno del Estado no fue ningún triunfo, fue recibida y fue confrontada por madres buscadoras que llevaban las carpetas de investigación, fotografías de sus familiares desaparecidos.
Una de ellas le dijo sin detenerse: es una vergüenza lo que está pasando con la comisión. Y el gobernador custodiado, obviamente, avanzó como si nada pasara entre los reclamos, abrazos muy tensos, el peso de todo un estado que bajo su mandato se ha convertido en un cementerio de desaparecidos. Este momento es el juicio moral que la Cuarta Transformación no quiere escuchar, porque mientras Rocha Moya y todos ellos están hablando de humanismo educativo, de su lucha por los pobres, las madres siguen buscando a sus hijos en las fosas, sin recursos, sin seguridad, sin respuestas, de un gobierno que presume la reducción de homicidios, pero que no puede o no quiere explicar dónde están los desaparecidos de Sinaloa. Fernando Farías, Omar García Harfuch, la cooperación selectiva, todo el mismo día que llegó. Farías Laguna, deportado de Argentina con esta facilitación de la DEA y del FBI, y México lo presenta como un logro de coordinación. En realidad, lo que estamos viendo es la demostración de que la Cuarta Transformación solamente actúa de manera rigurosa cuando el acusado no pertenece al círculo íntimo del poder. Este señor Farías es acusado de tener una red de huachicol fiscal que involucró a los servidores públicos, militares, y sí fue entregado. Rocha Moya, acusado de proteger a los chapitos, no. La diferencia entre estos dos casos no es para nada jurídica, es política, porque Omar García Harfuch, por su parte, estuvo viajando a la cumbre de la DEA en Buenos Aires, en donde el director Terrence Cole, del director de la DEA, lo llamó un buen amigo de Estados Unidos, después de todo aquello que habían dicho del gobierno mexicano. Presumió que hay muchas cifras de detenciones, decomisos, la reducción de homicidios, todo lo que sabemos nosotros que es falso, porque se le ha comprobado muchas veces a Sheinbaum. Y Claudia Sheinbaum celebró la participación de este señor mientras criticaba las acusaciones de la misma agencia. Un doble discurso que todos conocemos es el sello de la Cuarta Transformación. Hablan de una retórica soberanista hacia adentro del país, pero hay una cooperación hacia afuera. Hay una protección enorme de las personas que son cercanas al círculo del poder. Los operativos de fentanilo con mención del intercambio de inteligencia simplemente no borran el hecho de que en Sinaloa el gobernador acusado por Washington está regresando al poder sin que se haya esclarecido absolutamente nada de fondo. La coincidencia de las fechas no puede ser casual. En la lógica de un régimen como el de la 4T, que ha convertido la lealtad partidista en el único criterio de gobernabilidad que vale para ellos, el regreso de Rocha Moya está enviando un mensaje muy claro. Sus amigos lo están protegiendo. Las víctimas, esas podemos administrarlas aquí en el papel. La presión externa se puede, pues podemos ahí como que gestionarla con gestos selectivos. Sinaloa con Rocha Moya no ha sido otra cosa más que un laboratorio de la violencia que habían prometido erradicar. Las desapariciones no se acabaron, las comisiones de búsqueda se convirtieron en espacios de simulación burocráticos, muchas veces en contra de las mismas madres buscadoras. Las madres buscadoras no son un grupo de presión, realmente son el espejo de un Estado, de un gobierno que falló terriblemente. Y que el gobernador regrese tras todas estas acusaciones de tener nexos con el narco y que sea recibido con el grito de vergüenza es la condena más contundente que le puede dar el público, el pueblo bueno y sabio. Porque no se trata de ninguna injerencia. Se trata de que el gobierno mexicano prefirió defender a uno de los suyos antes que enfrentar la realidad del Estado. Un Estado que está capturado por el crimen organizado. La Cuarta Transformación llegó a México prometiendo que iban a acabar con la corrupción, con la impunidad, pero en la práctica lo que hicieron fue perfeccionar este sistema de impunidad. Están protegiendo a los gobernadores, a los senadores, a los funcionarios, cuando las acusaciones vienen desde fuera, mientras está entregando a otros de menor nivel cuando les conviene. Hablan de soberanía cuando se trata de no extraditar a los suyos, pero celebra la cooperación cuando la DEA elogia a Omar García Harfuch. Hablan de pueblo, mientras que las madres buscadoras tienen que llegar e irrumpir en los palacios de gobierno para que puedan ser escuchadas. Es un cinismo total. Rocha Moya, el caso de Rocha Moya no es ninguna excepción. Es el producto de este modelo de gobierno.
Es un gobernador que se presenta como un ciudadano llano, pero que jamás enfrentó ningún proceso, al menos no uno transparente ni con acceso público. Una fiscalía que está actuando como escudo político, una presidente que mantiene el discurso de no agachar la cabeza, mientras que su secretario de seguridad es llamado amigo por la misma agencia que está acusando a su gobernador. Un partido político que no se ha depurado, que lejos de eso, se está aferrando a todos estos perfiles que son cuestionados, porque la lealtad les importa más que la legitimidad. El momento en el que las madres buscadoras se enfrentaron a Rocha Moya, yo creo que es el punto más revelador, porque no fueron grupos de oposición, no fueron de ultraderecha, fueron mujeres que tienen un objetivo en común, que están buscando a sus hijos, hijas, esposos, hermanos, padres, en un estado en donde la violencia del crimen organizado, la omisión o la falta de acción por parte de las instituciones se han entrelazado durante años. Les dijeron en la cara que la comisión de búsqueda es una vergüenza. Le mostraron a Rocha Moya las carpetas. Le recordaron que su regreso no está cerrando ninguna herida, la está reabriendo. Esto fue un episodio que está desnudando la hipocresía del discurso oficial. Mientras Rocha Moya está hablando de tener la frente limpia, de que tiene una biografía humanista, las madres se están cargando siempre con el peso de un Estado que no está buscando, que no está investigando, que no responde. Y la 4T ha convertido las desapariciones en un asunto que se ha vuelto meramente administrativo, en cifras que se pueden ajustar, en comisiones que no están funcionando, en promesas que se están yendo. El regreso de Rubén Rocha Moya, con el respaldo implícito del gobierno federal, es la confirmación de que ese abandono continúa todavía. Lo que ocurrió el día de hoy constituye una coincidencia temporal, sí. El regreso de Rocha Moya, la llegada de Farías, el reforzamiento de la relación de Estados Unidos con la DEA, a través de la DEA con Omar García Harfuch, todo eso se están superponiendo de manera que resulta imposible no advertir el patrón. Y esa superposición levanta sospechas legítimas, sospechas que están arraigadas en la historia de la cooperación, en las acusaciones de narcopolítica, en la percepción que está respaldada por todos los hechos de que el sistema de justicia mexicano está actuando con criterios políticos cuando se trata de proteger a los amigos de la 4T. El confrontamiento que hubo con las madres buscadoras refuerza el carácter conflictivo e ilegítimo de ese regreso. Y no es ningún detalle, es la prueba viviente de que el gobierno de Rocha Moya y el proyecto de la Cuarta Transformación le fallaron a sus víctimas, porque prefirieron el discurso de la soberanía, de una frente limpia, a la verdad, a la transparencia, a la justicia. Hasta el día de hoy, hasta este momento, no hay un solo documento que demuestre que fue un canje explícito del tipo Rocha va a regresar a cambio de Farías, pero tampoco hace falta. El patrón de lo que está ocurriendo es bastante más grave porque tenemos un régimen que está escondiendo las investigaciones en contra de los suyos, que está reservando la información por años, que está celebrando la cooperación con la DEA, mientras está protegiendo a aquellos que esa misma agencia está acusando. Un régimen que está abandonando a las madres buscadoras a su suerte. Sí, la coincidencia es bastante real. Las sospechas también, porque son la única respuesta racional ante un gobierno que ha convertido toda la impunidad en un método y una lealtad partidista en la única brújula que siguen. Rocha Moya está regresando, sí, las madres siguen buscando. Y la Cuarta Transformación sigue demostrando que para ella, algunos mexicanos valen todavía mucho más que otros. La Cuarta Transformación llegó al gobierno en México prometiendo que iban a acabar con la corrupción, iban a recuperar la soberanía del país y también iban a demostrar que el Estado se podía dirigir con eficiencia y honestidad todos aquellos grandes proyectos de infraestructura y desarrollo. Casi
8 años después, 7 años y algo, ya casi 8. El balance es exactamente el opuesto. Tenemos una sucesión de megaproyectos con unos sobrecostos monumentales, con resultados operativos que son mediocres o nulos, con irregularidades que han sido documentados por la propia Auditoría Superior de la Federación. Hay opacidad, en muchos casos, los indicios del tráfico de influencias. La experiencia de la Cuarta Transformación no es ningún accidente aislado, no es el resultado de coyunturas adversas. Es la confirmación de una lección clásica de economía, política, de administración pública. El gobierno siempre es un mal empresario, siempre. Cuando el Estado asume directamente la construcción y la operación y la administración de empresas o proyectos, lo que hace es destruir el valor, diluir la responsabilidad de las personas, transferir los costos al erario, a las generaciones futuras. Y este problema no es ideológico, es bastante en abstracto. Es un problema de incentivos. Es natural. Un funcionario público no tiene que enfrentar el riesgo de quiebra personal ni de la pérdida de capital propio. Su horizonte temporal se limita a un ciclo político, 4 años, 6 años. La presión que hay por inaugurar antes de que termine el sexenio o el periodo de un gobernante es más importante sobre la rentabilidad de largo plazo, la calidad de los materiales o la sostenibilidad financiera. La burocracia multiplica los trámites, acaba con la cadena de mando, facilita que los intereses de una persona sean más importantes. La ausencia de una competencia real elimina cualquier mecanismo de disciplina, uno que el mercado está imponiendo a las empresas privadas, porque si estas están fallando, pierden dinero, clientes eventualmente desaparecen. El Estado, en cambio, siempre puede inyectarle más recursos públicos, clasificar información como de seguridad nacional, atribuir el fracaso a sabotajes de la oposición o al neoliberalismo, a la injerencia extranjera. Por eso la evidencia que tenemos de manera histórica es contundente. Los países que han logrado un desarrollo sostenido no lo hicieron nacionalizando ni la economía, ni convirtiendo al Estado en el gran constructor y operador de todo. Lo hicieron creando reglas claras, protegiendo derechos de propiedad, permitiendo que el sector privado pueda asumir riesgos, que capture ganancias cuando le acierta, pero regulando de forma inteligente todo para poder corregir las fallas del mercado. La participación privada no es sinónimo de privatización ni de abandono del interés público, es el reconocimiento de que la eficiencia, la innovación y la asignación correcta de los recursos se logran mejor cuando quien pone el capital y gestiona la operación tiene la piel en el juego. El Estado tiene que concentrarse en lo que solo él puede hacer bien, proveer bienes públicos que sean puros, garantizar el Estado de Derecho, regular monopolios naturales y corregir todo aquello que venga desde fuera. Porque cuando intenta administrar refinerías, aerolíneas, trenes de pasajeros, redes de gas o farmacias, falla. La Cuarta Transformación ofreció el experimento perfecto para probar lo contrario. Apostó por un modelo de Estado constructor, operador bajo control militar o de fideicomisos muy opacos, con plazos políticos, sin estudios de factibilidad que fueran rigurosos. Y el resultado está a la vista. Hay muchos ejemplos que nos ilustran el fracaso. El Tren Maya, que fue anunciado como el gran motor del desarrollo del sureste, con un costo inicial de 197,000 millones de pesos, pero el costo superó los 544,000 millones. La Auditoría Superior de la Federación ha documentado todos estos pagos en exceso, por cientos o miles de millones de pesos en distintos tramos, obras que no se han ejecutado, falta de documentación, debilidades en el control de la obra. La ocupación de los pasajeros ha estado muy por debajo de las proyecciones que habían hecho. Apenas una fracción, menos del 1%. Genera pérdidas operativas que requieren subsidios permanentes. El impacto ambiental, la deforestación, la afectación de los cenotes, los ecosistemas, todo eso fue minimizado o clasificado como seguridad nacional. Las investigaciones periodísticas señalan que el suministro de balasto involucró a las redes cercanas a los hijos del expresidente, a sus amigos, con muchos cuestionamientos sobre la calidad del material.
Durante el proyecto hubo sobrecosto, hay una baja rentabilidad, hay daños ambientales irreversibles, opacidad, el tráfico de influencias. Y la refinería Dos Bocas, que habían prometido que iba a salir en $8,000 millones como símbolo de soberanía energética, el costo se elevó a más de $20,000 millones de manera oficial, porque la información está escondida también. La producción permanece muy debajo de la capacidad de 340,000 barriles diarios. Si acaso está en el 30%. Ha habido incidentes operativos, problemas, explosiones, muertes, y ha tenido un nulo impacto en la reducción de los precios de los combustibles para el consumidor. La Auditoría Superior de la Federación detectó pagos en exceso, anomalías en los contratos. La obra se construyó con un componente enorme de adjudicaciones directas con una opacidad financiera. Es decir, tuvo un sobrecosto de más del doble. Se incumplieron las metas de producción, hubo una baja rentabilidad, falta de transparencia. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que se presentó como si fuera una alternativa austera y muy eficiente al que cancelaron, el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el costo resultó sumamente superior a lo que habían anunciado, más del doble, más del triple. La afluencia de pasajeros no es ni por error la que se habían proyectado. Hay problemas de conectividad, el transporte terrestre, las carreteras para llegar, asaltos. El aeropuerto está prácticamente vacío todo el día. Hay una integración muy baja con el resto de la red aérea y todo eso limita su utilidad. El control militar, los fideicomisos, todo eso redujo el escrutinio público para saber qué es lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación señaló que hay omisiones en el reporte de los recursos, porque no nada más fueron los sobrecostos asociados a la decisión política de cancelar el proyecto anterior, que fueron 400,000 millones de pesos. No solamente es la baja demanda, la opacidad, es que no se construyó ni siquiera la mitad de lo que habían prometido que iban a construir. El corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que fue promovido como una alternativa al Canal de Panamá. Iban a rehabilitar las vías, especialmente la línea Z, que es donde ocurrió el accidente donde fallecieron 14 personas y otras 100 y pico quedaron heridas. Tiene años de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. Una planeación deficiente, pagos en exceso, materiales de mucho menor calidad que son pagados como superiores, maquinaria, personal reportados que no se han utilizado, una falta de supervisión efectiva por parte de la Marina, del gobierno, de los responsables de construirla o repararla. El descarrilamiento que hubo a finales del año pasado con decenas de víctimas expuso las consecuencias de todas esas fallas previas. Bobby López Beltrán, el hijo de Andrés Manuel, fue el supervisor honorífico. Y hay denuncias de estas redes cercanas al clan, o sea, los amigos de Andy, que participaron en el suministro del balasto. Exactamente lo mismo que había ocurrido en el Tren Maya. Entonces tenemos irregularidades que ocurren todo el tiempo, mala calidad de la obra, accidentes graves y el conflicto de intereses. Y no podemos olvidarnos del gas bienestar que se lanzó en el 2021 para abaratar el gas LP, competir con el sector privado, pero después de ya casi 5 años, está operando solamente en la Ciudad de México, en la zona conurbada, en 4 o 5 alcaldías. No está generando utilidades, se está perdiendo. Requiere de subsidios, de aportaciones de capital de Pemex. La inversión inicial, nada más en cilindros, fue de más de 1,300 millones de pesos. Y esos hay que sumarles los costos de logística, de reparaciones. Los ingresos han caído todos los años. No ha habido penetración nacional, no ha habido ninguna reducción significativa ni sostenida de los precios. Es decir, es una empresa que tiene una nula rentabilidad, una cobertura mínima, una dependencia permanente de los recursos públicos y un fracaso total en el objetivo por el que fue creado. Y la megafarmacia, que la habían presentado como la solución del desabasto de los medicamentos para tener capacidad de surtir cualquier receta en menos de 48 horas, el costo lo elevaron alrededor de 15,000 millones de pesos, incluyendo su operación, y operó muy por debajo de su capacidad. Bastante, se surtieron solamente unos cuantos cientos de recetas
porque ya no funciona esa megafarmacia. En sus etapas iniciales, 4, 5 recetas al día. La información clave de se clasificó como de seguridad nacional para que no la pudiéramos ver. No resolvió ningún desabasto. Después el gobierno reconoció el fracaso cuando cambiaron a un modelo de miles de farmacias más pequeñas. Los stands y las farmacias del bienestar, ¿se acuerdan de aquellos stands que habían puesto? ¿Dónde quedaron? ¿Dónde están las farmacias de bienestar que iban a estar afuera de las clínicas? El problema nunca fueron las farmacias, el problema eran los medicamentos que no estaban. Entonces tenemos otro proyecto con sobreinversión, con una subutilización, un proyecto del que no podemos saber nada porque toda la información se resguardó como de seguridad nacional y un impacto completamente nulo en el problema que pretendía resolver. ¿Y qué tal el acueducto El Cuchillo 2 en Nuevo León? Construido con una urgencia enorme para atender la crisis hídrica de Monterrey. Un presupuesto inicial cercano a 10,444 millones de pesos y el costo final fue de 14,680 millones de pesos. La Auditoría Superior de la Federación documentó los pagos en exceso, contratos sin que hubiera un proyecto ejecutivo completo, problemas de calidad por todas las filtraciones y las goteras, montos no acreditados por la Sedena y la Conagua. Se ejecutó con empresas locales con una presión política enorme de tiempo. Entonces también tenemos ahora otra obra que tiene un sobrecosto significativo, irregularidades en la supervisión, en la calidad, un modelo de urgencia política que sacrificó la planeación como debiera de haber sido, igual que en los otros proyectos. Y estos casos no son excepciones, son todos de un patrón, todos forman un patrón, porque se concentraron recursos públicos por la Cuarta Transformación en proyectos que tienen un alto perfil político, pero subordinaron la técnica a los plazos electorales, militarizaron la ejecución para reducir los controles civiles y clasificaron la información para que no pudiéramos ver qué es lo que estaba sucediendo ni cuántos estaban robando. Cuando aparecieron las irregularidades, la respuesta siempre ha sido negar, minimizar, atacar a los críticos, al que habla, al que se queja. El costo de oportunidad es enorme porque esos recursos pudieron haber fortalecido la infraestructura de calidad, de educación, salud o seguridad pública para atraer la inversión privada productiva. Y la lección que tenemos que aprender es muy clara. El gobierno jamás debe administrar empresas, no debe convertirse en el gran contratista, menos en operador de proyectos tan complejos como estos, porque no tiene los incentivos, no tiene la flexibilidad, no tiene ni siquiera una disciplina de mercado que son necesarios para hacerlos. La participación del sector privado con todas estas reglas transparentes, la competencia real, una regulación inteligente, maneja mejor el riesgo, premia la eficiencia, castiga el fracaso. Los países que realmente han avanzado en el desarrollo no lo hicieron convirtiendo al Estado en empresario, lo hicieron permitiendo que los empresarios crearan valor, mientras que el Estado se concentraba en ser un árbitro, confiable, pero árbitro, y un proveedor eficiente de bienes públicos, es todo. La Cuarta Transformación está ofreciendo el ejemplo más costoso en las últimas décadas del país. Si nosotros decidimos ignorar todo esto, si nosotros decidimos decir, no, esa evidencia no me es suficiente, el gobierno sigue mandando, vamos a seguir repitiendo el mismo error con todavía mayores consecuencias. La incapacidad de la Cuarta Transformación para dirigir proyectos no se ha limitado a las obras faraónicas más conocidas. Hay un conjunto, hay otras. Algunas obras presentadas como sociales, otras como de soberanía o de infraestructura regional, que tienen exactamente los mismos defectos. Sobrecostos, resultados muy inferiores a los que habían anunciado, irregularidades, opacidad y una nula o escasa rentabilidad. Todos estos casos refuerzan la conclusión de que el Estado mexicano, con el modelo de la 4T, demostró ser un pésimo administrador de empresas y de proyectos complejos. La relanzada mexicana de aviación, entregada al control de la Sedena, nos deja ver el problema claramente, porque se gastaron cientos de millones de pesos en la compra de la marca, el arrendamiento de los aviones y la operación. Años después, la aerolínea todavía tiene una participación marginal, muy poquito, una ocupación insuficiente, pérdidas todos los tiempos que todavía siguen exigiendo subsidios públicos. Lejos de convertirse en la aerolínea del pueblo competitiva,
se transformó en otra carga para el erario. Y Litio México, la empresa estatal que fue creada para explotar el litio mexicano, es todavía un caso más claro de una promesa vacía. Ya llevan varios años existiendo, pero no registra un solo proyecto de extracción, ni siquiera tiene ingresos. Su actividad se ha limitado al gasto administrativo, a una nómina, mientras que el mineral sigue bajo tierra, nadie lo ha tocado. La decisión de reservar al Estado una actividad que requiere capital intensivo, mucha tecnología, alianzas internacionales, terminó en una empresa fantasma. Y ahí está el escándalo de Segalmex. Ese escándalo que revela la dimensión de la corrupción administrativa con la 4T. Segalmex fue creado para garantizar el abasto alimentario, los precios de garantía, y terminó con las mismas irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación, con 25,000 millones de pesos que están perdidos, que fueron pagos por productos que nunca entregaron, contratos a empresas fantasma, un descontrol contable espantoso. Y ese fue el único caso de corrupción que Andrés Manuel reconoció públicamente. Y aún así las recuperaciones, las sanciones no existen. El INSABI, que fue el primer intento de sustituir al Seguro Popular. Lo quisieron hacer con un sistema de atención gratuita y universal y colapsó por desorganizado, porque no había medicamentos, porque no tenían recursos. El propio gobierno terminó extinguiéndolo, transfiriendo todas sus funciones al IMSS Bienestar, que también fue de reciente creación. Y reconocieron, no públicamente, no porque lo hayan dicho, sino de facto, todo el fracaso. El porcentaje de la población que tiene carencias en servicios de salud aumentó durante su vigencia. Y luego el aeropuerto de Tulum, que también tiene sobrecostos y hoy está operando con una demanda 10% de lo que debió haber sido, o lo que habían proyectado, por los problemas de conectividad, por todos los cuestionamientos sobre su ubicación y la utilidad real. El tren interurbano México-Toluca, que fue heredado, pero que lo impulsaron y lo modificaron por la Cuarta Transformación, les llevó años, pero lo lograron. Su costo se multiplicó varias veces, de alrededor de 38,000 millones a más de 140,000 millones. Y también tiene observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, por material, por sistemas. El puente Nichupté en Cancún. Este puente también duplicó su presupuesto. Incluso hubo programas presentados como de bienestar social que mostraron muchas debilidades. Las sucursales del Banco del Bienestar, construidas por la SEDEN, acumularon irregularidades en pagos, en comprobación de gastos, problemas de tenencia legal de predios, Sembrando Vida, a pesar de su enorme presupuesto, ha sido criticado por las tasas tan bajas de supervivencia de los árboles, una sobreestimación de los resultados, una efectividad muy limitada en la reducción de la pobreza. Y estos proyectos comparten el mismo diagnóstico. El gobierno asumió roles de empresarios, de constructores, de operador sin los incentivos, la especialización y la disciplina de un mercado que son necesarios para poder hacer todo esto. Le dieron mucha importancia a una velocidad política para poderlo presumir en tiempo y forma, al control estatal sobre la rentabilidad, pero sobre la calidad, sobre la transparencia. Pero la consecuencia fue la destrucción del valor público, de nuestro dinero. Cuando el Estado mexicano intenta administrar empresas o proyectos que son muy complejos, produce sobrecostos, una subutilización enorme, irregularidades. El desarrollo sostenido de cualquier país requiere que el sector privado sea el que asuma la mayor parte de la inversión y la operación bajo reglas claras. Mientras el gobierno se concentra nada más en regular, en fiscalizar, proveer algunos bienes públicos. Pero la Cuarta Transformación hizo exactamente el experimento contrario. Y los resultados nos dejan ver que esa vía no está funcionando. El día de hoy en la mañana, en las primeras horas de la madrugada, llegó el contraalmirante Fernando Farías
Aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a bordo de un avión militar de la Secretaría de Marina proveniente de Argentina, en donde había permanecido desde el 23 de abril de este año. Su llegada marcó el cierre provisional de una de las fugas más notorias de los últimos tiempos en México, el inicio de un proceso judicial que promete remover los cimientos de la narrativa oficial sobre la corrupción en las aduanas mexicanas. Este señor ha sido acusado de liderar, junto con su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías, una red muy compleja de contrabando de hidrocarburos conocida como el Huachicol Fiscal. Farías Laguna tiene cargos en México de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, posiblemente operaciones con recursos de procedencia ilícita, el enriquecimiento ilícito. Su traslado, que fue facilitado por una deportación después de que México desistiera de una extradición formal y con la participación y ayuda documentada de los agentes del FBI y la DEA, generó un debate sumamente intenso sobre lo que realmente sabía, quiénes eran beneficiados y por qué Estados Unidos intervino de manera tan activa. Para que podamos comprender la magnitud de esta noticia, es necesario irnos a los orígenes de la trama, porque los hermanos Farías Laguna son sobrinos políticos de José Rafael Ojeda Durán, quien durante mucho tiempo se desempeñó como secretario de Marina durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Los dos ascendieron muy rápidamente dentro de la Armada. Manuel Roberto llegó a vicealmirante y Fernando a contraalmirante. Durante el periodo que la Secretaría de Marina estuvo asumiendo el control de las aduanas marítimas, una decisión del gobierno de AMLO para combatir, según él, el contrabando y el crimen organizado, los Farías habrían utilizado toda su influencia para poder controlar los nombramientos de personal clave en algunos puestos como Tampico, Altamira, Ensenada, Guaymas y Lázaro Cárdenas. Dice la Fiscalía General de la República que una red conocida como Los Primos, una red criminal conocida como Los Primos, estaba operando mediante este esquema de buques tanque que provenían principalmente de refinerías en Texas, que llegaban a puertos mexicanos cargados de diésel, de algunos otros combustibles, y que estos cargamentos se declaraban falsamente como aceites lubricantes, como aditivos o productos químicos, que están libres de impuestos, de cualquier gravamen, lo que permitía evadir el impuesto final. Ese impuesto especial sobre producción y servicios que el gobierno le pide a todo lo que tenga que ver con hidrocarburos. También el IVA. Una vez que ya estaban en territorio nacional, el combustible se redistribuía a través de empresas legalmente constituidas con pipas y autotanques, mientras que los beneficios se lavaban mediante operaciones financieras, compras de inmuebles, vehículos de lujo, pólizas de seguro millonarias. El detonante de esta investigación fue el aseguramiento en marzo del año pasado de un buque que se llama Challenge Procyon en las costas de Tamaulipas, que aproximadamente tenía 10 millones de litros de diésel de contrabando. El operativo, que se realizó de manera coordinada por la Marina, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, junto con otras dependencias, demostró que había pedimentos manipulados, había revisiones aduanales falsas, un entramado de agentes aduanales corruptos, de servidores públicos y empresarios que estaban todos puestos de acuerdo para cometer este delito. Después la Fiscalía reportó que se había asegurado otro buque con unos 8 millones de litros, que representó una afectación al erario de alrededor de 340 millones de pesos. Pero este únicamente estaba vinculado a la organización con Farías Laguna. Pero hay cifras que han generado más controversia, porque la procuradora fiscal, Grisel Galeano, estimó que el perjuicio al erario por los casos de huachicol fiscal llegaban fácilmente a los 650 mil millones de pesos. Claudia Sheinbaum dijo que esa cifra no podía ser oficial. Argumenta que todavía no se estaban cuadrando los datos, pero la discrepancia entre los 340 millones de un operativo como este y la estimación global de cientos de miles de millones se convirtió en uno de los ejes de la crítica que más han recibido, una crítica política, alimentando todas las sospechas de que la red solamente era la punta del iceberg. En septiembre del año pasado, Manuel Farías fue detenido junto con algunos otros implicados, empresarios, marinos, funcionarios aduanales, y fue enviado al penal de máxima seguridad en el Altiplano. Desde allí
ha estado enviando algunas cartas a la presidenta Sheinbaum, al secretario de Marina, Raimundo Pedro Morales Ángeles, en las que dice que él es inocente, dice que es un chivo expiatorio y está acusando a la Secretaría de Marina y a la Fiscalía General de la República de obstaculizar su defensa. Él sostiene que la investigación se armó a partir de un video anónimo que alguien subió a YouTube, que tenía una voz creada con inteligencia artificial o con un generador de voz, con imágenes que se pueden conseguir en cualquier red social. Dice que se le negó el acceso completo a la carpeta de investigación, un derecho que tenemos todos, que se le reservó información clave con el argumento de seguridad nacional. En todas sus cartas, Roberto ha señalado que los verdaderos culpables están entre los compañeros de partido de la presidenta, que se construyó una narrativa pública para poder presentar a los hermanos como los únicos responsables de un entramado que es bastante más grande. Fernando Farías Laguna no se presentó a una citación judicial en octubre o en noviembre del 2025 y fue declarado como sustraído de la justicia. De acuerdo a algunos reportes, en agosto del 2024 viajó a Florida, en Estados Unidos, sin un registro de retorno a México. Después se desplazó a Colombia y el 1 de abril reingresó a Argentina con un pasaporte guatemalteco falso a nombre de Luis Lemus Ramos. Fue detenido el 23 de abril de este año en Buenos Aires por la Policía Federal Argentina en coordinación con la Interpol y otras autoridades mexicanas. Durante su detención, el tiempo que esta persona pasó detenida, su defensa exploró la posibilidad de solicitar asilo político, argumentando el riesgo para su vida, la imparcialidad del proceso en México. El abogado argentino Félix Helou y el equipo mexicano que estaba encabezado por Epigmenio Mendieta sostienen que Fernando habría denunciado la red de Huachicol, que él fue el que lo hizo. Según esta versión, se enteró de las irregularidades a través del contraalmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, quien fue asesinado en noviembre del 2024 en Manzanillo. ¿Se acuerdan de aquel caso que denunció, lo mandan a Manzanillo y aparece muerto? Bueno, que entonces en aquella época le reportó los hechos al secretario Ojeda Durán mediante mensajes y comunicaciones privadas, pues recuerden que es su tío, y que cumplió con su investigación, con su obligación. La defensa está afirmando que lejos de ser el líder, Farías fue señalado después de haber alertado sobre el esquema de lo que estaba ocurriendo, que en parte del periodo en el que operaba fue un agregado naval en España, lo que hace imposible el control directo sobre las aduanas. O sea, si no está aquí, ¿cómo va a controlar las aduanas? Sin embargo, la versión oficial de la Fiscalía es completamente opuesta. Dicen ellos, basándose en un testigo protegido que se apoda Santo, que hay registros financieros de la Unidad de Inteligencia Financiera, geolocalizaciones cercanas a las aduanas, depósitos y transferencias millonarias que no cuadran con los ingresos de nómina de ninguno de los hermanos y los propios decomisos de los buques, ¿no? Porque la Fiscalía sostiene que los Farías controlaban los nombramientos, pagaban los sobornos y diseñaban toda la estrategia delictiva. Entonces, se han documentado gastos excesivos, compras de terrenos, vehículos, inmuebles, aportaciones a pólizas de seguro que superaban muy ampliamente sus percepciones como oficiales. Ya ha habido alrededor de 16 personas vinculadas con esta red detenidas, incluyendo 12 ex servidores públicos. Se han emitido nuevas órdenes de aprehensión contra los socios y algunos operadores, pero el traslado de Fernando Farías Laguna a México no fue un proceso ordinario. Él le había solicitado la extradición, pero el 20 de agosto el gobierno mexicano desistió de ese procedimiento ante el juzgado argentino. Argentina, a su vez, ordenó su expulsión del país, pero antes de entregarlo, los agentes del FBI y la DEA se reunieron con Farías Laguna en el penal de Seiza. Su abogado confirmó que este encuentro existió, aunque se desconocen los temas que se trataron ahí y no descartó la posibilidad de alguna colaboración entre Farías Lagunas y Estados Unidos. Hay algunos reportes periodísticos que nos dicen que el gobierno de Estados Unidos intervino ante la administración de Javier Milei para agilizar la deportación, posiblemente condicionando la integridad física de este señor, exigiéndole garantías al gobierno mexicano de que iba a estar bien, de que no se le iba a hacer nada y que
su proceso iba a ser legal. Estados Unidos otra vez creyéndole a México. Peor, creyéndole a la 4T. Sin embargo, la entrega se terminó realizando con participación de la Interpol, de la Policía Federal Argentina y de autoridades mexicanas de la Fiscalía General de la República, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana. Lo trasladaron en un avión de la Marina a México. Hizo una escala en Colombia. Antes de aterrizar aquí, en donde fue, les iba a decir levantado, pero no fue levantado, donde fue subido un vehículo y lo trasladaron al penal del Altiplano. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué podría saber Farías Laguna que le interesara lo suficiente a Estados Unidos como para interceder? El carácter transnacional del delito nos deja ver algunas pistas claras, ¿no? Porque el combustible proviene de refinerías estadounidenses, en un esquema que estaba involucrando rutas marítimas, empresas intermediarias, flujos financieros que cruzan la frontera. La participación de la DEA sugiere que hay un interés en algunas otras relaciones con otras actividades ilícitas, aunque el cargo principal en México es el de hidrocarburos. Pero como alto mando naval, con acceso a información privilegiada sobre los puertos, aduanas y todo el movimiento de personal, Farías podría apoyar detalles sobre los operadores, los volúmenes reales, la corrupción en ambos lados de la frontera, con algunas estructuras que facilitan no solamente el contrabando de combustible, sino también otros tráficos de otros elementos. Hay otras versiones periodísticas anteriores a su captura que mencionan que hay servicios de inteligencia estadounidenses que ya habían detectado las anomalías en la Marina y que habían compartido la información con autoridades mexicanas antes del decomiso del Challenge Poseidon. En redes sociales, obviamente que las especulaciones se dispararon. Se habla de confesiones contra figuras cercanas a la 4T, de entregas de información sobre el esquema durante el sexenio de López Obrador, de un posible cobro de factura por parte de Washington, de que los datos pueden vincular a la cúpula política de Morena junto al crimen organizado. Y hay otros comentarios que hablan de una intervención estadounidense como manipulación o como garantía de que el detenido no va a desaparecer en un sistema judicial como el de México, que se caracteriza por ser tan selectivo. Obviamente que nada de esto ha sido confirmado de manera oficial. Siempre se está quedando en el terreno de la hipótesis, de una narrativa política, de una sociedad que está esperando cualquier golpe al gobierno de Morena, ¿no? Pero toda esta trama nos deja ver un caso de corrupción institucional. Durante el control naval de las aduanas se consolidó una de las estructuras que combinaba poder militar, influencia política, influencia familiar, complicidad civil y otros mecanismos de evasión fiscal. El gobierno de Claudia Sheinbaum, estaba haciendo un chorro de calor, está presentando estas detenciones como un golpe en contra de la impunidad, pero las cartas que llegan desde el altiplano, las discrepancias en las cifras, la intervención estadounidense nos dejan muchísimas dudas sobre qué tan selectiva ha sido la justicia nuevamente ahora. Porque si Farías Laguna realmente denunció la red y luego fue acusado de liderarla, estamos ante un caso de fabricaciones, de chivos expiatorios. Si por el contrato, las pruebas financieras, los testigos, los decomisos demuestran su liderazgo, entonces se trata de un ejemplo más de cómo el poder se está utilizando para el enriquecimiento ilícito a gran escala. La estimación que hubo de 650,000 millones de pesos, aunque muy cuestionada, sigue situando al Huachicol entre los mayores saqueos documentados en la historia reciente de América Latina, superando muchísimo los escándalos anteriores de otros gobiernos, como la estafa maestra, incluso Segalmex. El proceso judicial apenas está comenzando. Fernando Farías está en el altiplano, a disposición de un juez de control, y deberá de enfrentar las acusaciones con las mismas garantías que su defensa está reclamando. Su hermano sigue enviando cartas. La fiscalía promete que va a haber más detenciones. Estados Unidos, después de reunirse con él, se quedó viendo desde la distancia.
En las redes sociales, en los medios, la discusión se está polarizando entre quienes celebran el regreso de un prófugo y quienes advierten que se está ocultando una verdad que es todavía más profunda. Lo cierto es que en este caso de los hermanos Farías Laguna, no es solamente la historia con dos marinos acusados de contrabando. Es el mismo espejo de un sistema en el que las instituciones encargadas de proteger las fronteras y los recursos públicos terminaron facilitando su saqueo. Punto. También es un recordatorio de que el contrabando de combustible no es ningún delito menor. Es un negocio que ha drenado recursos equivalentes a enormes programas sociales enteros, que corrompió las estructuras de mando, que involucró actores de ambos lados de la frontera. El juicio va a seguir avanzando, pero las preguntas se quedan todavía. ¿Cuál es el verdadero quebranto a las finanzas del país? ¿Cuántas empresas, cuántos funcionarios de alto nivel siguen sin ser investigados? ¿Estuvo Andy ahí? ¿Qué información compartió Farías Laguna con el FBI y la DEA? ¿Y a cambio de qué? ¿Se le va a respetar realmente el debido proceso o se va a construir una narrativa que le convenga al gobierno? Porque la llegada del contraalmirante a México no está cerrando ningún capítulo, lo está abriendo. Y en México, donde la corrupción históricamente ha sido muy selectiva, donde las cifras del daño se están disputando en las mañaneras, el caso Farías Laguna se ha convertido en una prueba de fuego para la justicia mexicana y para la capacidad del Estado de voltear hacia adentro sin miedo a que lo encuentren. El tiempo y las pruebas que se vayan a deshogar ante el juez, pues nos vamos a ir internando y eso va a determinar si los hermanos fueron los artífices o si fueron convertidos en chivos expiatorios de todo este entramado que está beneficiando a otros, pero que se quedan en la sombra. Por lo pronto, lo que tenemos es que el avión ya aterrizó. Las puertas se le cerraron a Fernando Farías Laguna y el país está esperando respuestas que hasta este momento siguen siendo sumamente parciales, sumamente contradictorias y profundamente políticas. El fracaso de la estrategia de la 4T frente a los cárteles, pasar de los abrazos a la consolidación del poder criminal, no ha sido algo que haya ocurrido de casualidad. Los cárteles de la droga en México no nacieron de la noche a la mañana, ni son un producto exclusivo de un solo gobierno. Su historia se remonta a décadas de debilidad de las instituciones, de corrupción, de omisiones distintas de los administradores. De cada administrador que haya habido en el país. El cártel de Sinaloa, por ejemplo, se consolidó a finales de los años 80, principios de los 90, después de la fragmentación del cártel de Guadalajara, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y de Ernesto Zedillo. El cártel del Golfo tiene raíces en los años 30, como una red de contrabando. Después se transformó en un grupo criminal de narcotráfico en los 70 y en los 80. Los Zetas, que son los antecesores del cártel del Noreste, surgieron a finales de los 90 como brazo armado del Golfo. El cártel Jalisco Nueva Generación nació alrededor del 2010, en pleno sexenio de Felipe Calderón, a partir de la muerte de Nacho Coronel. La Nueva Familia Michoacana, Cárteles Unidos, son reconfiguraciones más recientes de algunos otros grupos locales en Michoacán y Tierra Caliente. El cártel de Juárez y su brazo armado que se llama La Línea se fortalecieron en las décadas anteriores. Sin embargo, el hecho de que estos grupos tengan algunos orígenes previos, antes de la Cuarta Transformación, no exonera a la Cuarta Transformación de su responsabilidad de combatirlos. Con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el inicio del de Claudia Sheinbaum, la estrategia de seguridad que se puede resumir en un solo lema, abrazos y no balazos, no atacó de manera adecuada las estructuras,
ni las finanzas, ni la capacidad operativa de los cárteles. Y el resultado fue el sexenio más violento de la historia en México. Un fortalecimiento enorme de las organizaciones criminales. La estúpida política de abrazos y no balazos se presentó como una ruptura con la guerra contra el narco de Calderón. Se argumentaba que la confrontación militar había generado más violencia, que la solución pasaba por atender las causas sociales. Programas de bienestar, jóvenes construyendo el futuro, una menor letalidad de las Fuerzas Armadas. En la práctica todo esto se terminó traduciendo en un repliegue de una confrontación directa. Es decir, hubo menos enfrentamientos de alto impacto, menos aseguramientos de drogas en muchos años de la 4T. Una menor presión sobre las cúpulas y las redes financieras de los grupos. Mientras tanto, los cárteles no se detuvieron. El cártel Jalisco Nueva Generación expandió su presencia en territorio mexicano y su capacidad de violencia. El cártel de Sinaloa, aunque está fragmentado internamente, mantiene y profundiza el tráfico de fentanilo hacia los Estados Unidos. Hay grupos como Cárteles Unidos, la Nueva Familia Michoacana, que consolidaron el control local mediante la extorsión, la minería ilegal, el cobro de piso, y el cártel del noreste, el cártel del Golfo, que siguen disputando el noreste del país con métodos que son de terror, con pleitos. Las balaceras por eso existen, en Reynosa, en Tamaulipas, en Nuevo León. Las cifras son enormes. Durante el sexenio de López Obrador se registraron más de 206,000 homicidios dolosos, superando los de Calderón y Peña Nieto juntos. Fue el periodo con el mayor número absoluto de asesinatos. Y aunque en los últimos años esa administración y en el arranque de Sheinbaum de manera oficial te estén diciendo que hay una ligera tendencia a la baja en el promedio diario, eso es falso. Y aún así, aunque fuera cierto, el saldo acumulado, el empoderamiento de los cárteles se quedaron como herencia. La producción, el tráfico de fentanilo se han disparado durante todos estos años y se han convertido en una crisis sanitaria de seguridad, la crisis sanitaria de seguridad más grave en la relación con Estados Unidos. Los cárteles diversificaron sus ingresos hacia el huachicol, a la extorsión a productores de aguacate, de limón, el control de los puertos, la minería ilegal, y consolidaron lo que son estos regímenes criminales en muchas zonas del país. 75% del territorio nacional está gobernado por ellos, prácticamente. Comparado con sexenios anteriores, el contraste es muy grande, porque Calderón impulsó una estrategia de decapitación de líderes, con muchísimos costos en violencia, con fragmentación. Peña Nieto continuó con algunas capturas importantes, incluyendo la del Chapo, por ejemplo. Pero con la cuarta transformación, aunque hubo algunas detenciones y extradiciones, la intensidad del ataque a las estructuras de mando de los cárteles, pero sobre todo a las finanzas, fue muy menor. Las sanciones financieras de Estados Unidos, la presión internacional, terminaron siendo mucho más contundentes que la acción mexicana. La militarización se profundizó con la Guardia Nacional bajo el control de la Sedena, pero se está utilizando más para contener que para desarticular las redes criminales. Entiéndase muy bien que no estoy idealizando a los gobiernos del PRI, ni a los del PAN. El PRI permitió el crecimiento de los cárteles durante décadas mediante su complicidad y su corrupción. La estrategia de Calderón generó una espiral de violencia, de fragmentación que todavía se está padeciendo, aunque se había disminuido también en el sexenio de Calderón. Peña Nieto no pudo revertir la tendencia, pero llegó la cuarta transformación prometiendo un cambio radical en materia de seguridad y ofreció un discurso que acabó minimizando la amenaza del crimen organizado, porque lo negó, lo subestimó durante años. Y su narrativa siempre fue de que ya no había ninguna guerra, que todo estaba perfecto. Y esa pequeña omisión permitió que los cárteles se adaptaran, que se fortalecieran, que aumentaran su capacidad de control social, su capacidad de fuego, su control económico. Con Claudia Sheinbaum últimamente hemos visto un giro, hay más operativos, hay un mayor número de detenciones,
objetivos de alto valor, un incremento muy notable en los decomisos de fentanilo, cocaína, el desmantelamiento de laboratorios, pero estoy hablando de las últimas 3 semanas nada más, ¿eh? La muerte del Mencho, algunos otros golpes recientes están marcando una diferencia táctica con respecto al sexenio anterior. Pero ninguno de estos avances van a borrar el saldo de 6 años de la estrategia de no confrontación que dejó a los márgenes con mayor margen los cárteles con un mayor margen de maniobra. El problema que tiene es más complejo que todo eso, porque hay grupos que son más diversificados, más arraigados en la economía local, con una mayor capacidad de intimidación hacia la población. La verdad es incómoda, pero es necesaria si queremos resolver el problema. No hay un solo gobierno extranjero, un solo gobierno mexicano, que haya logrado desmantelar de raíz a los grandes cárteles. Todos han tenido omisiones, corrupción, límites, pero la Cuarta Transformación, cuando adoptó una postura deliberadamente menos agresiva hacia las estructuras criminales con el lema de abrazos, no balazos, no atacó de manera adecuada ni sus finanzas ni su capacidad. Y el resultado fue el sexenio más violento, un crimen organizado que nunca se debilitó, sino que se adaptó, se consolidó en muchos frentes. Mientras el discurso celebraba toda esta paz social, los territorios siguen bajo el dominio de aquellos que están imponiendo su ley a sangre y fuego. Y esa es la herencia que actualmente México está pagando. ¿Ustedes cómo lo ven? Les quisiera decir que voy a hacer el salto del tigre, pero no puedo porque no había puesto el teléfono. O sea, no tengo comentarios. Bueno, déjenme agradecerles antes que nada a Francisco, a Tere, a América, que están aquí ahorita. Quiero agradecerles a todos por su ayuda y colaboración en el control del chat, en la administración del chat, que está más seguro que nunca. También quiero agradecerle a todas las personas que están aquí, que están desde el principio, porque el día de hoy no hicimos ninguna transmisión en formato vertical, únicamente le hicimos en formato horizontal. Esto estaba trayendo algunos problemas y pues bueno, déjame ver cómo se comporta la red, porque también tengo que revisar el algoritmo. A lo mejor vuelvo a transmitir de manera vertical en otras ocasiones, etcétera. Por favor, aquellas personas que estén aquí en el canal, que aún no lo hayan hecho, por favor, suscríbanse, vuélvanse miembros del canal, quédense con nosotros. Si no nos conocían, por favor, suscríbanse, quédense aquí con nosotros y pues, si tienen la oportunidad, vuélvanse miembros oxigenautas. Es una manera de sostener el canal y se los agradeceríamos bastante. Déjenme pasar a leer algunos de los comentarios que ustedes han estado haciendo, que han puesto aquí. Con los que me gustaría comenzar. Elizabeth de la Mora, buenas tardes, Elizabeth, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí temprano. Muy buenas tardes también para ti. Y luego Francisco Flores, dice Francisco, buenas tardes. Velando Arsenal Antichairo, like, compartan y documenten, suscríbanse y vuelvan. Dice Francisco, el programa de hoy se va a transmitir en horizontal solamente. Díganle a su familia, amigos, vecinos y a los chismosos de la cuadra para que todos vengan a verlo. Gracias. Tere, ¿cómo estás, Tere? Muy buenas tardes, Tere, gracias por estar aquí. Ruth Lara, buenas tardes, Ruth, gracias. Leticia Nieto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Elizabeth de la Mora, Leticia Nieto, Elizabeth dice, recuerden que están bien dejando el servicio la terminación 0. Sí, pero en la comunidad les mandé una liga. Es más, aquí en el canal hay un video donde están dando un amparo que es completamente gratuito, nada más te van a costar las copias y el traslado al juzgado, ¿no? Angélica Escalante, esta es horizontal, Angélica. Esta transmisión es horizontal.
La vertical es cuando tienes el teléfono así de frente. Tere saluda a Elizabeth de la Mora. Que ella no me ve ni yo tampoco, nunca sabemos qué pasó porque la tengo bloqueada. ¿Quién? Ya no entendí eso. Ahí voy al chisme, ahí voy al chisme. Coméntale, buenas tardes. Saludos, Elizabeth de la Mora, dice Tere. No me ven, yo tampoco, nunca supimos qué pasó. A lo mejor estaban en una transmisión diferente, estaban alguien en la vertical y otros en la horizontal. Ya entendí. Pero Tere manda a saludar a Elizabeth de la Mora. Nos están viendo la cara de idiotas y nosotros cruzados de brazos. Lo digo por el regreso de Rocha, narco, a seguir gobernando. Pues una estupidez, sí. Malcolm, ¿cómo estás, Malcolm? Gracias por estar aquí. Antonio Acevedo, muy buenas tardes. Gracias, Antonio. Kera Salazar, buenas tardes, Kera, gracias. Ruth Lara, saluda a Tere. Carlos Salas, ¿cómo estás, Carlos? Buenas tardes a todos. Se están moviendo las piezas en el tablero de ajedrez. Son tan obvios los cuatroteros que rayan la desfachatez y ahora se van a ir en contra del general que supuestamente ya cantó. ¿De cuál? ¿De Mérida? Buenas tardes a todos los del chat. Excelente y bendecido fin de semana. Saludos, Rus. Gracias. Mugrena haciendo mugrena con Rocha Moya. Sí, Elinor Baker, es correcto. Marianita Tito dice, Psycho Fighter. Saludos, Fer, Marianita, Xochitl, Tito, es resto del staff, lo del gober. Lo hacemos porque podemos y queremos, es músculo y una afrenta a Donny. ¿Quién sabe? A mí se me hace que hay algo, es lo que platicaba hace un ratito. Pero se la Pérez Prado, dice Elinor Baker, porque la 4T, porque confirmó el abogado Farías que se encontró con las autoridades en Argentina antes de que lo trajeran a México, sí. Dice Eduardo Rivera, vengo llegando. Eduardo, un saludote. Y la lagartija casualmente se enferma y no sale en la mañanera. ¿Quién sabe qué se haya metido que se enfermó? O sea que lo más probable es que cantó como el canario entre los gringos. Sí, probablemente sí. Jesús Espejel, buenas tardes, Jesús, gracias. Saludos cordiales a la comunidad, excelente viernes, apoyando con mi like, gracias, Jesús Espejel. Se le hizo así, cuscús a la presirvienta y se dijo enferma para no dar su botoxeada cara. Siempre se deja amordazado al pueblo mexicano mientras los cínicos de la 4T seguirán destruyendo nuestra nación. Lo de Rocha Moya creo que es una venganza del Cacas por quitarle la visa al Calamardo. No creo que sea por ahí, La neta no. Raquelena, ¿cómo estás, Raquelena? Qué gusto verte. Saluda a Brasilia. Carlos, buenos días, dice Raquelena. Gracias. Un gusto saludarte, Tere, te dice Jesús Espejel. Hoy no hay transmisión vertical. No, Tere, hoy no hice transmisión vertical. Quiero ver cómo se comporta YouTube. Por eso les avisé ahí en el grupo que no íbamos a hacer transmisión vertical, para ver cómo se comporta YouTube y cómo está todo esto, porque, bueno, hay muchas broncas. Oigan, les voy a pedir de favor que me disculpen un momento. Voy a necesitar salir, pero nada más tantito, no me tardo.
Muchas gracias, por haberme esperado este ratito. Y ahora sí me voy a aventar el salto del tigre. Permítanme tantito. El salto del tigre, que tanto se ha quejado que le llame así, pues no sé cómo llamarle. Pues voy a cambiarme al teléfono nada más. Me voy a pasar a los últimos mensajes, para leerlos, los que tengo aquí ahorita. Comienzo con el de Loísa a las 13:32 de la tarde, donde está saludando a Polo. Gracias, Eloísa, ya vi que andas por aquí, te mando un abrazote. Dice Francisco, yo extraño al Calderas con todo y su bacacho. Y sin el bacacho yo también lo extraño, y bastante, no creas. Foro América Libre este 30 de septiembre, efectivamente. Yo tengo mi lugar separado, ojalá pueda ir. José Canela, a ver si nos explica, Fer, no sé qué, pero ahorita lo revisamos. Eduardo Guerrero dice, es un problema cultural. La sociedad mexicana está constituida a base de tradiciones y vicios culturales, no por conocimiento ni realidades. Ese es uno de los problemas más grandes del país, sí. Mayela Monreal, buenas tardes. ¿Cómo estás, Mayela? Saludos a Francisco Flores. Dice el Malilian, llego a barrer, pero estaba dando clases. Ya ves cómo eres el Malilian. Hombre, primero lo primero. Dice José Canela Guillén, ¿qué tan mal estamos? Que extraño el copetón, qué barbaridad. Exacto, mencionaba la ignorancia tan grande que hay hoy, sí. Hola, hermosas, dice el meme, pero no se ve la droga decomisada en los, Dios, las detenciones entrando al penal, solo dicen. No, Rosy, no se alcanza a ver nada de eso, ¿eh? Pero últimamente sí ha habido muchos operativos y eso sí los estamos viendo. Eso es precisamente lo que llama la atención. Elizabeth Osorno, buenas tardes. Llegando tarde, ya ves. Ya trajeron a su chivo expiatorio 3 para el huachicol, así se las gastan los cuatroteros. Pues es lo que están haciendo. Yo también creo eso, ¿eh? En los medios de comunicación, sí. Carlos Alberto Bretón. Hola, Carlos Alberto, llegaste tarde, sí, ya vi. Eloísa dice, muy buenas tardes, dice Apolo. Que andamos escuchando los comentarios de Fer. Por cierto, no sabía que la gripe de la lagartija se llama Fernando Farías Laguna. Muy rara y sospechosa la gripa. La neta, sí. Mayela Monreal, saluda América. Mario Ortiz, gracias, Mari, gracias por su like. Gracias por el saludo para Fer, dice América, bonita tarde. También para ti, gracias América por contestar. Mari, saludos a todos. Y agregando a Rocha Moya, dice, con razón la señora del Palacio no acudió a la conferencia mentirosa. Pues no, pues estaba enfermita la señora. Ahora sí se enferma. Jorge Álvarez Castillo, saludos hasta el Escuadrón 201, tomando un saludote. Dice América, no olvidemos dar nuestro like, por favor, no. Magiela. Hola América, dice Carla, ¿cómo estás, Carla? Bienvenida. Saludos cordiales. Ay, qué dijo, se movieron los mensajes, perdón, aquí. Saludos cordiales también para los del campamento, dice América. Sí, un saludo y un abrazo a todos los que están en el campamento. Allá, Jorge, te mando un saludote. También estoy trabajando, dice América. Pues las dos, oye, todos menos yo, ¿o qué? El salto del tigre, dice Tere. Pues sí, Tere, pues ¿cómo le puedo llamar? Ponle el tabaco break porque el salto de, ya lo relacioné. Bueno, sí, pues no, le voy a cambiar de nombre, pero no, tabaco break no, no sé, de otra forma. Dice Tere, te brincaste mi comentario. Tere, ¿cuál comentario me brinqué? Ahorita regreso, me voy a regresar muchos otros. Chembona no tiene tuberculosis, lo que tiene es un aire polaco. Dice Carlos. Está bueno. ¿Qué tal, Fer? Bien, gracias a Dios. Gracias, Mayela, qué bueno. Donde te pregunto para qué es la convocatoria que está haciendo mi presidente para el 30 de septiembre. Es para el Foro de las Américas. El 30 de septiembre va a haber es una reunión en la Ciudad de México, se reúnen líderes de la derecha internacional en el Foro de las Américas. Es completamente gratuito, te puedes registrar en línea, tienes que separar tu lugar, pero ahí está en línea, lo puedes hacer. Yo de hecho me registré, estoy viendo a ver si puedo ir, la verdad. Sí quiero ir.
A ver si lo logro. Y ahora sí, volvemos al estatus normal. Déjenme, voy a los comentarios donde me había quedado. Dice aquí, Brasilia saluda a Carlos. Bonito día a Raquelena. Días todavía para mí, dice Raquelena. Efectivamente, un saludo hasta allá. Estos están tan seguros de seguir adelante que no les importa el costo político que sus acciones tendrían. Saben que volverán a robar la elección del 27. Si los dejamos, nada más si los dejamos, ¿eh? Como no le hicieron nada, va a tomar una actitud de soberbia enorme. Pues así llegó. Así llegó Rocha Moya. Que por cierto, hablando de Rocha Moya, yo creo que es la última vez que vamos a poder poner De rector a gobernador, un día pidió licencia por temor. Su historia es una joya. ¿Dónde está Rocha Moya? Ya, se nos acabó. Este fue el último día. Ya sabemos dónde está Rocha Moya. Está en el gobierno nuevamente. Trinidad García. Gracias, Trinidad. Gracias por estar aquí. Te mando un saludo. La burla de Mugreña. Todos somos mexicanos con el regreso de narco de Rochas. Payasos. Payasísimo ese cabrón. Rocha regresó. ¿Y qué cambió? Dice casi nada, dice que era. ¿Qué ganó el ciudadano? Burla ante los que anteriormente pidieron el voto para servir. Y solo se sirvieron ellos y sus socios. Estados Unidos no es la solución, el ciudadano sigue. Exacto. Está todo tan claro qué tipo de gobierno es y la gente continúa dormida. Uf. Oigan, por favor, sí, dejen su like, suscríbanse. Sobre todo ahorita es bien importante que me ayuden con eso, no sean malos, porque los likes nos ayudan a mover un poquito el algoritmo. Antonio CRZ dice, saludos, oxigenautas moleculares. Un saludo, Antonio. Dice Linor Baker, nos están orinando en la cara y nos dicen que es lluvia, pero esto seguirá hasta que digamos basta y actuemos para sacar a estos infelices. Falta un buen rato, ¿eh? Ayer no pude estar, dice Antonio, porque tuve que salir a Santa María del Oro, que queda cerca de Michoacán. La verdad tuve miedo de algún levantón. La única carretera la construyó el PAN en muy buenas condiciones. Fíjate, todavía está en buenas condiciones después de todo este tiempo y las de Andrés Manuel se caen en la primera lluvia, un mes después de que fue construida. Un pueblo bastante aislado en medio de la sierra, dice Antonio. Ok. Arena Marisol, ¿cómo estás? Saludos, saluda Tere. Gracias, Arena Marisol. Ya no se siente lo duro, sino lo tupido. Bendiciones infinitas. Igualmente para ti, gracias. Jorge Belches, Fer, ya regresó el Rocha Moya. La verdad es que como decía el Chapulín Colorado, ¿y ahora quién podrá defendernos? Pues nosotros, los ciudadanos. Primero los pobres gritaban y solo se llenaron los bolsillos y se dicen limpios de culpa. Ya ves cómo son. Ya regresó mi internet. Y Francisco, cortesía de Infinitum. ¿Eh? Oigan, hoy no han venido chairos aquí, ¿verdad? Siempre llegaban al vertical. No olvidemos dejar nuestro like, compartir el video, invitar a más personas. Hay que llegar a la meta, por favor, sí. Jesús Cuellar, buenas tardes, Jesús Cuellar, gracias. Gracias por estar aquí. Un saludo, bendiciones también para ti. Me estoy saltando los saludos de los comentarios. Hoy no hay transmisión vertical, dice Tere. No, no hay. Qué malo por los sinaloenses, dice Jesús Espejel, que seguirán sufriendo, teniendo la bota en el cuello, siendo pisoteados por las mafias y su gobierno de mentiras. Arena Marisol, ¿ya comentaste el regreso de Rocha Moya? Sí, de hecho fue lo primeritito. Si te regresas al inicio del programa, ahí está todo eso, sí. Vuélvanse miembros oxigenautas, por favor, sí, ayúdenos a mantener el canal también. Pueden hacer algunos donativos, si no se quieren convertir en miembros, pueden hacer algunos donativos, incluso pueden hacerlo depositando esta cuenta de banco que aparece ahorita en pantalla. Se los agradeceríamos bastante. Recomienda el canal, invita a más gente para que se suscriba y llegar a la meta de 100,000 suscriptores. La idea es llegar a 100,000 suscriptores lo más pronto posible. Sí, se puede, estaría genial.
El interactuar entre ustedes mismos también cuenta para el canal, pero sobre todo para los que estamos aquí conociendo su opinión acerca de lo que informas ver. Gracias, América. Sí, eso es cierto también. Yo no sabía que las lagartijas les diera gripa, pues nomás a esta. Ya ves que es una lagartija excepcional. Te olvidaron los dispensadores aromáticos de medicamento, automáticos de medicamento. ¿Dónde quedó esa lana? Ni máquinas se vieron, no, ninguna. Juan Antonio Velázquez, gracias. Compartan el canal como negocio multinivel. Aquí sí ganamos todos, ya cayeron en alguno. Saludos excepcionales, grandes ponentes. Gracias, Juan Antonio. Dicen que no fue gripe, que fue diarrea. América dice, Jesús, estoy de acuerdo contigo. Es muy lamentable la situación por la cual están pasando los ciudadanos de Sinaloa y no se ve solución hasta el momento, no, ni tantita. Tere, eso no es gripa, se le pasó de seguro el pericazo. Le dieron a Junior, hijo de una pelafustana, el proyecto de litio. Al sobrino de Tadei, por cierto. Uy, Junior, al que no le daría ni manejar a los frijoles. Hablan de la barda de la barda de Calderón, pero con litio mex ni barda hay. No, ninguna. No hay ni barda. Es puros papeles. Y sueldos. Ahí sí, millones y millones de pesos en sueldos. Mejor Milei, que lleva 2 años y anunció que va a explotar su litio. Seguro veremos primero Argentina exportando baterías y litio. De hecho, Argentina ya tiene empresas que están extrayendo litio, privadas. Hay un hospital con un robot para cirugías y no funciona porque nadie tiene capacitación para hacerlo funcionar y el hospital se está desmoronando. Sí, Rosy. Es un tema que también quería mencionar, pero ya no lo metí al tema, porque bueno que lo tocas. Compraron un robot, la última tecnología para hacer cirugías con un robot. El robot nadie lo sabe utilizar. Ahí está aventado. El hospital se está cayendo, pero nadie sabe utilizar el robot, entonces pues no hay ningún beneficio real. Pero súmenle a eso que cada vez que lo encienden, se botan las pastillas de la energía eléctrica que consume. Entonces el hospital se apaga completamente. Así de pendejos esta gente. Háganme el chingado favor. Qué tristeza ver que en México no hay esa preparación, se requiere el uso de la tecnología a huevo. Alejandra Villafán, buenas tardes, Alejandra, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Saludos a todos los oxigenautas. Ahora todo el fin de semana se va a hablar de Rocha Moya y se dejará a un lado el caso Farías. Están los dos temas, a todo lo que dan. Por ahí dijo el troll que ella ya no aguanta más, que está a punto de implosionar. Ojalá y sea para siempre. Ojalá y sí, Panchecota, bienvenida. Gracias por estar aquí. Al contrario, gracias a ti. Ivette, gracias. Ya llegaste. Bienvenida. Gracias. Buenas tardes. Aquí robándole un poco de tiempo al trabajo, dice América. Ups, perdón. Gracias nuevamente a todos los que ya son miembros del canal de Fer. Quienes puedan registrarse como miembros son bienvenidos, por favor, sí. Carlos Salas dice, disculpen mi ortografía, no se apuren. Leonardo González, muy buenas tardes, Leonardo, gracias. América, qué bueno fuera, pero no soy jefa. Algún día gracias por tu amabilidad. Tan confiables los criminales de Morena, pues siempre, al menos sabemos qué es lo que van a hacer. Sabemos que no va a ser nada bueno. Julio César Rascón, linda tarde, Fer Valdés. Gracias, Julio, te lo agradezco. Todo muy bien por este lado. Eli W, buenas tardes, gracias. Es una mala noticia para México lo sucedido con Rocha Moya, sí, la neta sí. Dice Tere, aquí no hay chairos. No, aquí no hay. Eso preocupa, ¿no? Un poquito, aunque sea. Graciano Sánchez Elizondo, buenas tardes. Así me aburro, dice Tere. Sí, vamos a regresar a la vertical. Entonces, por un rato más, nada más. Y ahora con el regreso de Rocha Moya, imagínate. Desgraciadamente hay mucha ignorancia, y esa ignorancia unada a la apatía del ciudadano no permite el avance de un gran país como nuestro México. Exacto. Jacobo Osorio dice, gracias América, también te saluda. Ya has de tener el dedo hinchado de tanto bloquear idiotas, ya ves. A todos nos ocurre. Lo de Rocha fue orden de AMLO, dice José Canela. Casualmente no estuvo Claudia en la mañanera. No sé si lo de Rocha haya sido orden de AMLO. Yo sigo creyendo que hubo ya alguna negociación y Claudia le dijo a Rocha, a Estados Unidos, oye, va a regresar Rocha Moya, no le hagas nada y puedes hablar con Farías, te lo presto.
Pues no llegó tan a gusto Rocha Moya al Palacio de Gobierno. Mínimo una mujer le reclamó la ineptitud de su gobierno. Fueron varias, Apolo. Aquella historia de Camelia la Tejana en los 70 fue por contrabando y traición en Tamaulipas. No, fue de Santana, tengo entendido, ¿no, Rosy? Santana, Sonora. Chale, yo quería ver en el banquillo los acusados a Rocha. Ojalá y pase algo grande en septiembre, pues a lo mejor. ¿Para qué es la convocatoria que está haciendo mi presidente el 30 de septiembre? Es para eso. Es para el Foro de las Américas. A ver, déjame ver si encuentro la página aquí y se las pongo. Perdón, no es el Foro de las Américas, es el Foro América Libre. Foro América Libre. Me equivoqué ahí, fíjate. Bueno, a ver. Foro América Libre 2026. Aquí está. Ups. No lo encuentro. No lo encuentro. Pero lo pueden encontrar en redes sociales. No me acuerdo el nombre de la página. Dice José Canela, no sabía de la convocatoria del presidente. Porque Felipe Calderón, sí, fue mi presidente, dice Tere. Sí, la verdad es que yo sigo sosteniendo que ha sido el presidente con mejores resultados. Concuerdo, dice Apolo, los cuatreros no dan pasos sin guaraches, sus artimañas son cínicas y corruptas. Ya extraño el Calderas con todo y su bacacho. Foro América Libre, es un problema cultural, la sociedad mexicana está... ya, esta parte la habíamos leído. Me voy a adelantar. Gusto enorme celular, lo sabía, Elinos lo sabía, Chimona es un aire polaco. Entonces los dos hermanos van a estar en el penal de máxima seguridad en el altiplano de Ciudad de México. Los sospechosos que ningún cuatrero está siendo arrestado por el tema del huachicol. No, claro que no. Claro, que hasta crees que los iban a detener. Si son ellos. Ni modo que digas, Morena se investigó y Morena decidió que no hizo nada. Tampoco le digas que te vas a polvear la nariz porque a muchos del gobierno se les va a antojar. Yo tengo la solución para que Andy no se quede sin visa, que se compre la tarjeta dorada de Trump, le cuesta $5. Ajá. Pedro López Castro, un saludo hasta California, gracias. No podemos seguir así, no, somos los ciudadanos. Oye, Fer, ¿qué tal el colectivo de ciudadano que está pintando las bardas para tapar la propaganda anticipada como forma de protesta? Está ocurriendo en Sinaloa y en Puebla también, Ya salió un canal nuevo donde invitan a que se sumen a hacer un conteo para que no hagan fraude. Yo creo que lo hizo Morena, no me late. No sé cuál sea ese, Rocío del Carmen. No he visto ese canal. Ay, di mi like, no me costó nada, dice Pedro López Castro. Es gratis. Gracias, Pedro. Gracias por tu like. Por cierto, dice Polo, soy oxigenauta, pero no molecular, ni que estuviera color molécula, me dieron ñañas. ¿Alguien sabe qué negoció el Batman Región 4? No, nadie entendemos. Fen, ¿viste el tren llamado Tren del Norte que están construyendo de México a Nuevo Laredo? Son las mismas vías, se están reparando y quieren meter unas máquinas nuevas, pero tienen que ajustar las vías. Solo una vez a Santa María del Oro, excelente carretera llena de curvas, baja toda la sierra con unas vistas panorámicas, pero llegué mareada del pueblito, dice Elino. Yo no conozco Santa María del Oro, ¿dónde queda? ¿En Michoacán? ¿Cuántos hospitales hizo López Obrador con la venta del avión presidencial? Ninguno. Bienvenidos a México, donde la ley y el orden se ven por Canal 5. Esto no me gusta, para mí es un mensaje claro que Morena cierra filas, queda claro que el que manda es AMLO y viene la parte más radical, van a aislar el país sin importar las consecuencias de Estados Unidos. Yo también creo que eso va a terminar ocurriendo con este gobierno, si los dejamos.
Feri, ¿no crees que el regreso de Rocha Moya sea para llevarlo a Estados Unidos como hicieron con Maduro? No. O lo pudieron haber detenido en cualquier momento. Hoy Don Q va a presentar una entrevista al periodista Ernesto Cázares a las 7. Está de fuego porque anoche dieron un adelanto. Estuve viendo algo de eso, está padre. La verdad es que sí, Tere, todo pinta que va a estar excelente a las 7 de la tarde de hoy. No es enfermedad lo que tiene Claudia, es una injerencia patológica externa. El robot se llama, si mal no recuerdo, Da Vinci. No recuerdo eso. Sí, pero se puede ver a lo lejos de forma nítida el volcán de Colima, preciosa vista. La presidente no se enfermó. El expresidente López Obrador le ordenó no asistir. Hoy la encerró en el sótano del Palacio Nacional. Córrate, Fer, ¿cómo que hay que tener doctorado de especialización para manejar un robot? Un niño de 3 años lo hace. Si piensan estos que física, que biología, que cálculos, eso les da pereza, claro. Normalmente cuando se adquiere un equipo de ese nivel incluye capacitación e instrucciones para su instalación, pero pues no, con ellos no. Edmundo Cázares revela la autenticidad de su nota sobre Monsi y las decisiones, las deliciosas, las 2 tocallas de Nacho. Y culpa a Chainbona si algo le sucede. Y todo casualmente sucede en viernes. Claro, Francisco, para distraer la atención. Por favor, ¿podrían subirlo o compartir de nuevo el link del amparo ante el registro telefónico? Claro, Elinor, ahí está en mis shorts. Si te vas a mi canal, en los videos y los shorts está ahí, claramente dice amparo. Es un plan para que dejemos de hablar del guachicolero. Alice Doco. ¿Qué tal, Alice Doco? Salud, mi nombre es, soy francesa, soy importada. Ay, mi hija, no. No. Vamos a ver. Qué burro. Ya, a la fregada. AMLO es un criminal y él y sus cómplices. Sí, gracias. Es correcto, John Smith. AMLO es un criminal, él y sus cómplices, todos sus secuaces. América dice nuevamente gracias y saludos a todos los que están en el chat del canal. De veras que sí, Gracias a todos, porque el día de hoy no estamos transmitiendo de forma vertical y cómo han bajado las vistas, que tampoco es así como que. Santa María del Oro está entre los límites entre Jalisco y Michoacán. Si algún día vas a Mazamitla, puedes darte una vuelta por allá. ¿Y dónde está Mazamitla? Te creas. Digo, tampoco es broma, ¿verdad? Pero no sé dónde está Mazamitla. Ni sabía que existiera algo que se llamaba Mazamitla, perdón. John Smith, saludos a ti, John, gracias. Vamos a hacer una convocatoria para ver cuántos seguidores de Morena rompen su visa. Ninguno. Ya viste que Gerardo Fernández Noroña se rajó ayer, que le dijo Lili, hasta les pasó una charola a Lili Telles y dijo, a ver, vénganse, vamos a romper las visas. Y dice Noroña, yo también pudiera romper mi visa en este momento, pero nada más tengo un brazo, no, nada más tengo una mano, por eso no lo hago. Ya ves que está lastimado una mano. No quitemos el dedo del renglón, no, nunca. Querías chairos, dice Carla. Sí, ya llegó un nombre, pero ni siquiera era chairo, era de esos que vienen a decirte que tienen una herencia, que te pongas en contacto con ellos, porque te vas a ganar 50,000 millones de euros y no sé qué madre. A la chingada. Soy una mujer francesa y tengo una herencia y no tengo a quién dejársela. Siempre la misma historia. Mercedes Pavón, doctora Mercedes Pavón, ¿cómo está usted, doctora? Híjole, me voy a animar a decirlo, pero es una posibilidad, doctora. A todos los que están en la Ciudad de México, es muy probablemente que el domingo ande por allá, muy probable, no estoy seguro todavía. A lo mejor voy para allá. Si ustedes comienzan a ver que las transmisiones ya no son programas sino repetidos, que son emisiones que ya habíamos pasado antes, es porque estoy viajando a la Ciudad de México, pero todavía no estoy seguro. Igual ya nos ponemos de acuerdo. Bone, ¿cómo estás, Bone? Qué gusto verte. Qué bueno que andas por aquí. ¿Descansaste? Moleculares por el 2 en el oxígeno respirable, sí. Pues es una molécula de oxígeno, claro. El lodo no se puede respirar, mientras que el lodo sí, pero se lee como oxígeno molecular en el lenguaje científico. Dice Bone, ya legué. ¿Qué legaste? Estados Unidos tiene pruebas suficientes, por eso México tiene que cooperar. Supongamos que sea cierto, ojalá y ocurra,
Mercedes, avisa. Sí, Mercedes, yo te aviso. Me pongo de acuerdo contigo, claro. Mazamitla, todavía tengo muchas cosas que confirmar, Mercedes, ¿eh? O sea, todavía faltan mucho por confirmar. Mazamitla en Jalisco es un pueblo mágico precioso, unas horas de Guadalajara, donde se rentan cabañas en la Sierra del Tigre. El felino que tan... El tigre, el felino que tan... sí. Hola, América. Saluda, Mercedes, saluda, América. Monesa, no me han dejado, ando en chinga. Qué bueno, qué bueno que estás trabajando. Pues luego no te quejes de que no hay trabajo. Mazamitla es como Tapalpa. Me dejas exactamente igual. No sé qué sea Tapalpa. Me molesta la manera de hablar de los populistas, como está el Noroña y Claudia. Pinche horror de tonito y parsimonia tiene esas mierdas. Uy, a mí me repatea. Sobre todo cuando habla Noroña y extiende la última letra. Y cuando se da cuenta que nadie le entiende, dice, estamos valiendo madre. Mazamitla es la Suiza de Jalisco, sin exagerar, a mí me encanta más que el mar. Pues, de Jalisco yo creo que conozco que Las Varas, Las Varas, y ¿cómo se llama la población esa que está en Jalisco? Donde hacen un pozole riquísimo, donde te detengas, vas en la carretera y te hacen un pozole riquísimo, donde te detengas, no me acuerdo, Las Varas, y no me acuerdo el nombre, creo que era Las Varas, ¿no? Precisamente. Conozco Guadalajara, conozco Tequila, así por un ladito nada más. ¿Y qué tiene? Y la que tiene lesionada a la izquierda, irónico, la buena no tanto en él. No, ¿a qué vienes? Guácala. No sé si vaya a estar allá todavía, Francisco, no lo sé. Chicano, ¿cómo estás, Chicano? Sí, conozco Mazamitla, yo no, ni me suena. Tapalpa, donde abatieron al Mencho. Ah, ya sé cuál dices. Bueno, sé que Tapalpa tiene unas cabañas y que muy bonito, pero hasta ahí. Mazamitla es hermoso, sí lo conozco. Es como el Valle de Bravo para los tapatíos. No conozco el Valle de Bravo tampoco. Viene, si no me habías dicho, es que todavía no estoy seguro, Boné. Todavía no estoy seguro. Salió hoy en la mañana y todavía no estoy seguro. Andy fue detenido por autoridades de Estados Unidos a su regreso de Japón, invitado a una plática más amplia, a la que no acudió, por eso le revocaron su visa. No sé si eso sea cierto, porque todo eso ha sido especulado, pero no hay ninguna confirmación oficial, ¿eh? Hay que cooperar para que el FER pueda viajar, cuenta bancaria. Gracias, América. Sí, por favor, ayúdenme a pagar los gastos, la neta. México es un gran país, qué pena que todo esto, los mexicanos son buenas personas, las mayorías. Gracias, John Smith, te lo agradezco bastante. Dice Tere, Fer, ¿no quieres pozole? Ayer dice, fíjate, Tere, que normalmente te diría que sí, pero te voy a platicar una anécdota aquí en la casa. Mi hermana vive fuera de la ciudad y un fin de año íbamos a pasarlo juntos. Vinieron a la cena de fin de año de fuera y todo el mundo dijo, vamos a hacer pozole para cenar en fin de año, ¿no? En Navidad habíamos hecho un lomo relleno de frutos rojos y no me acuerdo que era un lomo de cerdo con frutos rojos, muy rico. Y dijo mi hermana, vamos a hacer pozole. Sí, todos vamos a comer pozole. Ah, pues órale. Y se hicieron, pues no sé, la olla de 20 litros, 25 litros de pozole. Así está mero arriba, totota esa madre. La casa pestaba pozole todo el tiempo. Y el mero día de fin de año, mi hermana se va con sus suegros y dicen, pues, al rato regresamos para cenar aquí. Y se fueron como a las 8 de la noche, ¿no? Y luego, pues, dan las 9, las 10, las 11, las 11:30. A las 11:40 habla mi hermana y dice, oigan, nos vamos a tardar un poquito porque todavía no terminamos aquí. Yo creo que llegamos en una media hora, 40 minutos. Está bueno. Estábamos mi mamá y yo solos, mi hijo no estaba aquí, y estábamos mamá y yo solos esperando a mi hermana con sus 3 hijos y su marido, ¿no? Mi cuñado. Y pues llegaron como las 12:30 de la noche. Y pues, órale, pues vamos a sentarnos, ¿no? La mesa puesta y todo limpio, y ya habíamos puesto a calentar otra vez el pozole y todo el desmadre. Y la mesa puesta y todo bien decorado, y luego mi mamá, así como es de piqui, imagínate, o sea, un desmadre bruto. Claro que la chinga me la llevé yo. Y cuando les decimos, ya vamos a sentarnos, dice mi hermana, no, cenen ustedes,
Nosotros cenamos carne asada ya con mis suegros, ya no tenemos hambre. Yo, hija de su chingada madre, dije, me dio un chingo de coraje, pero chingos de coraje. La cosa es que se guardó la pinche olla, no sé, cenamos mi mamá y yo, ¿no? Pues teníamos hambre. Y ya seguimos platicando toda la noche, muy padre. Y pues yo jugando con mis sobrinos y diciéndoles pendejadas que siempre se las digo. Y luego, pues se acaba la cena, se tiene que guardar todo, se guardan los 19 litros o 18 litros y medio que hubieran quedado. Y pues hay que congelarlo, ¿no? Porque ellos se tenían que regresar al día siguiente. Mi cuñado trabajaba el día 2. Entonces se tenían que regresar al día siguiente. Y aquí nos quedamos con 18 pinches litros de pozole. Y durante un año entero estuvimos tragando pozole de vez en cuando. Había que descongelarlo y todo, pero pues así todo el tiempo. Entonces yo la verdad es que quedé asqueado de cualquier tipo de pozole. No quiero pozole. Ya, este fin de año que acaba de pasar, dijo mi hermana, vamos a hacer pozole. Dije, no, ni madres, güey. O sea, no, pozole ya no. A la chingada vamos a hacer algo diferente y pues así ha sido. Pero pues fue nada más por eso. Dice, bueno, acuérdate para que organice mi agenda. No puedes organizar la tuya, mujer. Termina con tus asuntos. Luego te vas a quedar sin trabajo. El mejor pozole es solo en Guerrero. El verde es huérfano, dice Aurelio. Buenas tardes. Pues estaba muy bueno el que probé allá. Ya date la vuelta a Jalisco, te tomas unos cantaritos en tequila. El tequila y yo tenemos un pacto. Él no se mete conmigo y yo no me meto con él. Mazamitla es un lugar precioso, pueblo mágico en el estado de Jalisco. A ver si algún día tengo la oportunidad de conocerlo. Para ver fuera de la ciudad, 2 cuadras de su casa. Cabrón, bendigo. Rita Muñoz, buenas tardes, Rita, ¿cómo estás? Conoces la costa de Jalisco, pero no la sierra, es frío bosque. Sí conozco la sierra porque pasé por ahí, pero por carretera. Lo hicimos en una ocasión que fuimos de vacaciones a Guayabitos, pero Guayabitos está en Nayarit. Entonces llegamos primero a Guadalajara y luego pasamos por todas estas poblaciones y luego fuimos a Guayabitos. Guayabitos es un lugar precioso al que yo pudiera regresar en cualquier momento. Me encanta el lugar. Antonio CRZ, buenas tardes. Que tengas buenas tardes tú también. Uf, buena anécdota, dice América. No, no es para nada, es buena. O sea, tráguense el pozole ustedes, van a ver lo que es. Es cierto. Dice, bueno. Yo solo hice como 6 litros para mí solita porque estoy solita. Fíjate, Tere, que entonces sí te ayudo a acabárnoslos, pero no sé, a lo mejor lo acompañamos de carne asada o un sushi o algo de eso. Elinor Cejera, cierto o malo que en las sierras de Jalisco, Michoacán, Tenamón están anidadas todas las alimañas, es decir, los cárteles, toda ella, ¿eh? El de Guanajuato también es riquísimo, el de Guerrero lo comí hace 3 semanas, ese no lo conozco. Según Roy Campos, un 62% de la población encuestada cree que es el narcogobierno de Chimón. Unos 800 encuestados de un universo de 120 no sirve la encuesta. No. ¿Cree en estos que es el narcogobierno de Chimbona? No entendí, Carlos, ¿cómo? Según Roy Campos, un 62% de la población encuestada cree en los que... No lo sé, no entiendo. La encuesta no sirve. No, pero si la encuesta, si fueron 800 encuestados y el universo es de 120 millones, la encuesta no sirve. Te da una referencia nada más, pero tiene un porcentaje más o menos 5%, 10% de inefectividad, ¿eh? O sea, las matemáticas funcionan y funcionan bien, invariablemente. Dice América, bien dicho, mi lindo Guanajuato. Guanajuato es precioso. Si a mí me preguntan a dónde voy más seguido, así a pasar un rato agradable, es precisamente a Guanajuato capital. Me gusta la ciudad, me gusta la población, me gusta salir, me gustan los restaurantes. Hay uno en la placita esta que está enfrente de, ¿qué es? ¿El teatro? No. Hay una plaza que parece un triángulo, no me acuerdo qué hay. Es un triángulo. Si la ves desde arriba parece una rebanada de pizza. Hay un restaurante, así el fondo, en la punta del triángulo, allá arribita, hay un restaurante que prepara unos buñuelos con una salsa, qué bruto, algo, pero riquísimos los buñuelos. Diabetes garantizada, pero riquísimas las fregaderas. Y cada vez que voy y los busco. Y los conocí por mis abuelos, fui con mis abuelos y me llevaron y siempre voy y busco sentarme cerca del lugar. Ya las mesas cambiaron de lugar, pero cerca del lugar donde estaba la mesa cuando iba con mis abuelos.
Oigan, pues, ¿qué les digo? Llegamos al último mensaje. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Darius, ¿cómo estás? Me identifico con tus comentarios de gordo. Sí, ¿qué te puedo decir, Darius? Pues uno que le gusta disfrutar la vida. Jodidos los que no han podido, pero bueno. Oigan, muchas gracias a todos. Nos vemos hoy a las 7:30 de la tarde. Si Dios quiere, aquí en Ábrele el Oxígeno. Pórtense muy bien, suscríbanse al canal, por favor, vuélvanse miembros, acompáñenos y únanse como miembros, por favor, nos ayudaría bastante. Muchas, mil gracias a todos por estar aquí. Nos vemos hoy 7:30 de la tarde para seguir platicando de lo que sucede. Hasta luego. Respira hondo, despierta ya, la verdad se alza, no callará. Con voz del pueblo, sin miedo al dolor, levantamos el grito buscando el honor. Ábrele al oxígeno, México respira libre, la lucha es tu voz. Con fuerza y fuego no paramos jamás, con verdad y pasión el cambio vendrá. Desde la calle venimos a hablar por justicia y libertad, listos a luchar.